Bueno, vamos a hacer un concepto de lo que es la imagen institucional. Acá yo les puse que la imagen institucional es el conjunto de elementos que identifican y que generan una primera impresión al público. Esto puede llegar a ser una empresa, un producto, la persona misma, ¿sí? Todos generamos un concepto público y consecuentemente institucional o corporativo. Un ejemplo típico, cuando por ahí entramos, cuando vemos a la azafata o al piloto de avión, ¿vieron esa presencia, esa identificación, esa tarjeta de presentación que transmite el uniforme que llevan, ese azul poderoso, imponente, ¿sí? O cuando entramos a un consultorio médico y vemos a todas las secretarias vestidas con su camisa blanca, una camisa celeste, o una imagen corporativa que los identifica. Eso es una imagen corporativa, aquello que a mí me transmite un concepto público. Eso es el concepto de lo que es una imagen corporativa, la suma de lo que opinamos todos sobre algo en especial. Y en nuestro caso, el Poder Judicial no queda al margen de un concepto, ¿no?, institucional o corporativo. Yo siempre digo que el Poder Judicial siempre tiene una imagen baja, pero esto se debe a que, bueno, los jueces tienen la obligación de poner una pena, o como quien dice, como los papás ponen una penitencia a sus hijos. A ninguno de los hijos les gusta que su papá le pongan una penitencia. Bueno, los jueces, y en este caso la institución del Poder Judicial, es quien aplica las medidas y las sanciones a la sociedad misma. Por lo tanto, siempre va a ser dificultoso tener una buena imagen, tener un buen concepto, ¿no? Pero sobre todo después de la pandemia, el Poder Judicial en Argentina decayó bastante su imagen institucional. La última encuesta dio que un 79% en la República Argentina no cree en el Poder Judicial o en la justicia misma. Llámese por las leyes viejas, por los códigos procesales, por la seriedad de los casos, ¿no?, por el nepotismo, por un montón de elementos que conforman del Poder Judicial decayó en contra de la institución en los últimos tiempos. Hoy por hoy, 9 de cada 10 argentinos no creen en el sistema. Pero no somos los únicos, esto se ha transportado a todos los países, realmente. Hay falta de credibilidad en el sistema. Y ustedes seguramente se estarán preguntando, ¿qué podemos hacer desde el lado de la imagen? ¿Cómo podemos colaborar con Luis y con todos los que estamos acá, que somos ceremonialistas y trabajamos en la imagen? ¿Cómo podemos colaborar? Y mucho. Hay muchas aristas y herramientas para colaborar y que podemos sumar. Yo siempre digo que, bueno, no vamos a poder cambiar nosotros las leyes, no vamos a poder influenciar en los cambios de los códigos, pero sí podemos trabajar desde nuestras áreas. Así que el mensaje que yo quiero transmitir en esta breve ponencia es que quede muy claro y preciso el valor y lo importante que es el poder de la imagen, sobre todo en los que trabajamos adentro, en los que formamos parte de la institución y en aquellos que la trabajan desde afuera. Vamos a evaluar el concepto de la imagen. ¿Qué es la imagen? Se dice que la imagen viene del latín griego y se dice que es la reproducción de una cosa producida por los sentidos. Fíjense ustedes que de los 5 sentidos que posee el ser humano, la vista es el que mayor rápido llega a nuestro cerebro. Por lo tanto, es el que nos va a dar el concepto inmediato de lo que nosotros vemos. Hasta las personas no videntes tienen un concepto de imagen a través del tacto, del olfato, de la escucha, ¿sí? Pero los que tenemos la posibilidad de ver, la vista es el que mayor actúa en nuestro cerebro. Actúa de una forma inconsciente en el subconsciente. Acá yo les comparto 2 imágenes, que en la primera podrán observar a un elefante que tiene 4, 5, 6 o 3 patas.
En la otra figura podrán ver algunos una copa o dos rostros enfrentados. Esto es un poquito jugar con la neurociencia, ¿no? Porque yo digo que el poder de la imagen no es que a mí, que soy un especialista en imagen, se me ocurre la importancia de implementar esto, no. El poder de la imagen está demostrado neurocientíficamente, social, culturalmente y legalmente. Legalmente no nos olvidemos que en la nueva reforma de nuestro Código Civil, en el artículo 53, ya hace mención de la imagen. A nivel social nos encontramos, por una cuestión de tiempo, no los puedo compartir, pero hay muchos videos que ustedes pueden googlear sobre experimentos sociales en donde el ser humano actúa de manera diferente ante la apariencia. ¿Mm? De forma cultural, tenemos el álbum de la belleza. ¿Cómo saber qué es lo lindo y qué es lo feo? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo lindo para mí? ¿Qué es lo bello para ustedes? Hay algo muy, muy lindo que si lo pueden ver, lo pueden leer sobre el álbum de la belleza en el mundo, lo que es lindo para mí quizás no lo es para el otro, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con la información que el cerebro procesa, el cerebro a nivel intelectual y sus sentidos. Entonces, un poco con la neurociencia y estas ilusiones ópticas que acompaño, les quiero transmitir cómo actúa el poder de la imagen inconscientemente. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la respuesta correcta de estas figuras? Pues la verdad que todas las opciones son válidas. El que ve una copa, el que ve dos rostros enfrentados, o el que le ve 4, 5, 6 o 3 patas al elefante. Porque cada uno va a visualizar y va a ver de acuerdo a la información que el cerebro procesa por lo que ve, por lo que mira, por la información intelectual que tiene, ¿sí? Aquí tenemos la ley que se conoce como el 5538-7. Había en el año 1967, es un psicólogo que se especializó mucho en la comunicación, determinó que la mensaje se basaba en 3 factores: en la consistencia, la congruencia y la credibilidad en el mensaje. Determinó que el 55% del lenguaje es corporal, del 38% en el tono de voz y el 7% en el lenguaje verbal. Este tipo de lenguaje, sumado a lo visual, tiene muchísima importancia. Sobre todo lo pueden ver en los políticos. Hay políticos, bueno, en los últimos tiempos no ha jugado a favor la imagen en la política, sobre todo en los cierres de campaña, en la presencia en los autos públicos, pero bueno, hay muchos políticos también que manejan muy bien el lenguaje no verbal y verbal en la transmisión de sus discursos, en la apariencia física, cómo vestir, cómo presentarse, cómo utilizar el color, la ropa adecuada, ¿sí? Yo siempre digo que hay que estar vestido ad hoc, de acuerdo a la ocasión, ¿no? No importan las grandes marcas, sino que estar vestido de acuerdo a la ocasión. Esto no va a ser una clase de que específicamente alguien tiene que vestir de traje o de corbata, no. Hoy por hoy estamos viviendo tiempos completamente relajados, donde nos encontramos con una generación mucho más urbana y relajada al momento de presentarse a tribunales, pero sí quiero que quede claro la importancia de la apariencia y del poder de la imagen. Después quedará a criterio de cada uno cómo presentarse y cómo utilizar el lenguaje, ¿no? Con el tono de voz, hay que manejar un tono de voz acorde, armonioso. Imaginémonos que en la atención al público o cuando nos dirigimos, o cuando un abogado va a atender a su cliente, no es lo mismo un tono de voz imperativo que un tono de voz armonioso, que ante la problemática que presenta podamos transmitir tranquilidad, podamos transmitirle que su problema va a ser contenido y solucionado, ¿sí? Y en el lenguaje no verbal es muy atrapante porque es muy extenso, hay muchas señales universales que todos nos podemos entender, como hay gestos que pueden transmitir
credibilidad en un mensaje. Ustedes generalmente, fíjense en que los políticos, cuando saben de imagen, muestran mucho la palma de las manos, muestran mucho cuando van a dar su oratoria, su mensaje, su discurso, muestran la palma de las manos. Eso están transmitiendo veracidad a sus dichos. Hay un montón de posturas, las piernas cruzadas, las piernas relajadas, todo tiene un significado en el lenguaje, absolutamente todo. Así que yo creo que, bueno, nos llevaría un capítulo más aparte poder divisar, ¿no? Cada herramienta. Acá les voy a transmitir, les voy a compartir esta imagen que la he usado en otras conferencias, ¿no? Y esto un poco tiene que ver también, que estamos detrás de la pantalla. La presencialidad tenía esas cosas que podíamos compartir, podíamos hablar, podíamos dialogar, somos seres sociales y interactuábamos socialmente, presencialmente. Pero yo les voy a compartir esta imagen y quiero que se hagan una autoevaluación y que piensen qué les transmite esta imagen. ¿Qué les transmite? ¿Qué les dice? ¿Una cualidad, un sinónimo? Yo por lo general en otras conferencias esta imagen me han transmitido que me han dicho rock, les he perdido que me digan una palabra. Me han dicho rock, me han dicho una actitud machista por la postura que él tiene con sus manos, ¿sí? Donde las tiene apoyadas. Me han dicho droga, me han dicho no trabajar. Y fíjense que si yo les muestro la diapositiva que sigue, les diría que esa persona puede salvar nuestras vidas. Muchas veces emitimos un concepto prejuicioso sobre algo o una persona y no miramos de fondo, ¿sí? Si yo vuelvo a la figura anterior y yo les dijera que estamos en una sala a punto de entrar a quirófano, a una operación de corazón abierto, en un 99% que vamos a entrar en pánico, que vamos a tener inseguridad, que nos va a dar miedo, ¿sí? ¿En manos de quién caemos? Seguramente que ese va a ser el concepto, porque ese es el prejuicio que nuestro cerebro presenta. Ahora, si se nos presenta este profesional, por más que no sepamos de su preparación académica, de su profesionalismo, de cómo es el concepto que él tiene como médico, les aseguro que vamos a entrar a un quirófano con una tranquilidad, con otra actitud en sí, ¿no? Y eso tiene que ver con la neurociencia, con la información que tiene nuestro cerebro, lo que ha procesado de acuerdo a lo que vemos. Bueno, vamos a hablar un poquito de imagen personal. Yo quise compartir este flyer de la serie de Sweet, de otros, bueno, la conocen como con otro nombre, pero una serie que me atrapó muchísimo, muchísimo, este, donde tipifica muy, muy bien la imagen del abogado y del ambiente judicial, ¿no? Esa imagen donde transmite poder a la perfección. Yo no sé si todos la han podido ver, pero no les voy a contar la serie, pero uno de ellos dos no es abogado y sin embargo, con el poder de la imagen intelectual y física, se vende como tal, como abogado. Así que si no la han visto, les recomiendo que la vean porque es muy linda además. Vamos a hablar un poquito de lo que hace la imagen personal. Yo, como les dije en un principio, hoy por hoy nos encontramos con, con un profesionalismo mucho más relajado, unos chicos, una generación joven que ha implementado hoy por hoy una presencia en su vestimenta más urbana, más relajada. Esto ha traído en algunas cortes, un poco de parte de algunas cortes, una imposición en la investidura, sobre todo ante la presencia ante su señoría, en las audiencias públicas, y por otro lado ha traído también algunos llamamientos o algunas denuncias por discriminación. Por eso, sin entrar en un terreno de cómo debemos vestirnos, yo creo que lo importante es saber algunos tips como para transmitir la credibilidad de la profesión que queremos vender o de la imagen corporativa a la que queramos
transmitir. El aseo personal para mí está en la punta de la pirámide, está por sobre todas las cosas. Ser atendidos, ya sea por un profesional o, o por un empleado en el Poder Judicial, y que transmitamos un mal olor de nuestro cuerpo, un mal aliento, no nos habla bien de nuestra imagen personal, ¿no? El pelo muchas veces cuando el cabello está graso o han pasado algunos días que la grasitud va cayendo, también habla de nuestra imagen personal. Ustedes me dirán, ¿cómo debo ver visible la computadora? Y se van pasando las diapositivas. Si hay algo por la cual el abogado se ha caracterizado o la abogada se ha caracterizado desde el nacimiento de esta profesión, ¿no? Es por una transmisión en una imagen solemne. Siempre se lo vio al abogado o a la abogada de traje. Pueden llevar o no traje. Lo importante es trabajar en algunos actos que necesiten transmitir credibilidad y poder. Esos actos, que pueden ser las audiencias públicas en un juicio oral, en una presencia con su señoría, yo indiscutiblemente recomiendo no precisamente un traje, pero sí un saco, y utilizando la psicología del color, me inclinaría por el azul oscuro, un negro, un color oscuro, un color liso, que nos lleve a transmitir ese poder que estamos necesitando trabajar en el subconsciente. Si yo lo veo hoy por hoy a la pantalla, a mi colega, a mi compañero, a mi compañero de la mesa académica, Luis, está vestido perfectamente para transmitir esa imagen de credibilidad, confianza y poder que un profesional necesita, ¿no? Un profesional, un juez, el empleado judicial en particular cumple otro rol, ¿sí? Puede venir tranquilamente descontracturado, sin traje y corbata, pero por ahí nos pasa hasta en el personal de maestranza, hasta en los choferes. Fíjense que nosotros por ahí vamos a tomar un café o somos atendidos en un restaurante y no es lo mismo que nos atienda el mozo de zapatillas, jeans rotos y musculosa y remera, que nos atienda con una chombita con manga o una camisa si tuviera, sin necesidad de tener corbata, sin necesidad, sobre todo cuando ese personal llega a las autoridades, ¿sí? Habla de nuestra imagen personal y habla consecuentemente de la imagen institucional. La herramienta principal de nuestra institución, lo que hay que trabajar, para mí, la herramienta principal que tiene el Poder Judicial y los colegios de abogados y los profesionales es la persona misma, es el recurso humano. El recurso humano para mí es la pieza fundamental para transmitir la imagen corporativa. Entonces trabajar individualmente de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, es sumamente importante. Yo les puse otro tip, la imagen online. Esta pandemia nos dejó un montón de perlitas, muchísimas perlitas, nos dejó fracasos profesionales. Yo siempre digo que con el solo apretar una tecla podemos lograr el éxito o el fracaso profesional. Bueno, esta pandemia nos trajo eso, ¿no? Aprendimos a trabajar con el teletrabajo, aprendimos a llegar con una conferencia de esta forma virtual. Eso hizo que por allí algunas veces no se apagaran los sonidos, no se apagaran las cámaras, que el fondo que tuviéramos detrás nos jugara en contra. Trajo muchísimas perlitas. Yo traje unas imágenes para compartir con ustedes en lo que hace a nuestro ambiente, pero realmente son cosas, detalles para tener en cuenta. Yo quiero volver y rescatar al recurso humano. A mí me tocó trabajar, bueno, estoy en este cargo, estoy hace 12 años, pero tuve el honor de trabajar y el placer de trabajar en la Defensoría de Pobres, acá en la provincia de San Luis, en Argentina, y trabajé con la doctora Graciano, que era la defensora en ese momento, y con un equipo de compañeras brillantes.
brillantes que logramos contener y que logramos ese equipo de trabajo en la que todas asesorábamos al justiciable, porque el justiciable que venía era gente sin recursos económicos, gente que no tenía una preparatoria como para entender un término legal, entendemos, ¿sí? Nosotros a lo mejor le hablábamos de resolución interlocutoria, de resolución definitiva, y no tienen idea de los términos por ahí que nosotros manejamos. Entonces logramos formar un equipo de trabajo realmente en una dependencia en donde la gente que lleva está totalmente vulnerable, sobre todo en la parte de familia, cuando vienen con una necesidad afectiva por sobre todo, ¿no? Entonces lográbamos, primero, que el personal estuviera un mes atendiendo al público, porque atender al público es desgastante, desgasta psicológicamente atender una problemática que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Llevamos a nuestra carga, a nuestra mochila, a casa inclusive los problemas del otro, ¿no? Porque hay cuestiones y hay casos que les aseguro que más de uno de los que está aquí presente se los ha llevado a su casa viendo la posibilidad de cómo ayudarlos o cómo solucionarlos, ¿no? Y por ahí no podíamos ayudar a todo el mundo. El preguntarles qué es lo que, poder indagar sobre su problemática y poder llegar a asesorarlos bien. Por ahí nos pasaba que tenían que se presentaban para hacer una exclusión de hogar. Entonces les pedíamos la denuncia policial. La persona iba hasta la policía y traía una exposición. Nosotros decíamos, no, una exposición no podemos acreditar la violencia, entonces volvían otra vez a la policía, gente que no tenía para el colectivo, en la misma policía les hacían hacer un trámite completamente diferente o los hacían ir a la policía más cercana a su domicilio, trabajar, coordinar equipos de trabajo, de acuerdo a la dependencia que nos toque, informarnos y capacitarnos sobre lo que nos toca. Esta mañana hablábamos con Rosita de lo importante que es la capacitación, por eso desde ya les agradezco que estén acá presentes, porque todo suma un poquito más. Trabajar en equipo con otras instituciones para poder generar esa cooperación entre nosotros, ¿sí? Para que el justiciable se vaya con una solución, con una empatía. No es lo mismo atender con un lenguaje verbal y no verbal autoritario, con enojados, cansados, que tratar de atender al justiciable con empatía, ponerse en el zapato del otro, con un tono de voz más parejo, acorde, con una presencia que podamos hacer quedar bien a la dependencia que representamos, a nosotros mismos como personas y a la institución consecuentemente. No saben lo agradable que es para mí encontrarme por ahí que me tomo un remis y después de 15 años me dicen, pero si usted se acuerda de mí, usted nos ayudó y siempre me acuerdo cuando nos ayudaba, usted, la doctora, las chicas y todos a que recuperáramos mis hijos o a ver mis hijos y todas esas cosas no tienen valor afectivo, realmente es invalorable recibir ese reconocimiento del otro lado. Y eso tiene que ver con la imagen personal y corporativa que nosotros representamos y que hacemos a la institución. Aquí le puse otra arista en lo que es la resolución número 59 de la ley 9940. Si hay alguien presente aquí de la ciudad de Mendoza, sabrá de quién les hablo. Esto me pareció súper interesante cuando di otra charla con anterioridad. Habla de que la provincia de Mendoza, a través de su presidente, en su momento, ¿no? Implementó el uso de la toga. Es la primer provincia del país que implementó el uso de la toga. Esto me pareció súper atrapante, intrigante, sobre todo en nuestro ambiente legal, ¿no? Es la primera provincia que a través de su presidente, el doctor José Valerio, implementó la toga en los juicios y debates virtuales. Si bien esto es optativo, tengo amigos jueces y funcionarios en Mendoza, así que
les pregunté por teléfono cómo había llegado esta incorporación de esta vestimenta, ¿no? Para lograr esa imagen corporativa, cómo había resurgido. Entonces me dice, mira, la mayoría coincidió en decirme que todos habían estado de acuerdo, pero que hasta el momento no se estaba implementando. Y esto un poco tiene que ver con la resistencia, cuando nos resistimos a cuando alguien nos implementa algo. Así nos pasó con la tecnología. Nos resistíamos a la firma digital, nos resistíamos al expediente virtual, a la credibilidad de que nos recibieran con la firmita por escrito en el cuaderno o que nos recibieran el expediente en físico, ¿no? Y hoy por hoy ya todos tenemos firmas digitales. Esta pandemia también nos obligó a entrar en un sistema digital en la cual todos estamos aprendiendo correctamente. Bueno, con esta figura un poco, esta figura se utiliza mucho en marketing eh, para dar ejemplificar la típica imagen que el poder de la imagen cambió la historia de un país tan poderoso como el de los Estados Unidos, ¿no? El 26 de septiembre de 1960 se presentaron a un debate público dos candidatos, Richard Nixon y John Kennedy. En ese momento la televisión era blanco y negro, por lo general se escuchaba todo por radio, y este fue uno de los primeros debates televisivos. ¿Qué marcó esto en la historia de los Estados Unidos? Que hasta el momento, como todo se escuchaba por radio, iba ganando Nixon las elecciones. Cuando surgió este debate televisivo, eh, John Kennedy se presenta, fíjense ustedes en la figura cómo se presenta con un traje oscuro, muy asesorado. En ese momento el asesor de imagen no tenía un protagonismo importante, pero como el de hoy, pero él ya estaba asesorado con el poder de la imagen. Se presenta con un traje oscuro que transmitía mucho poder, un lenguaje no verbal con la postura de sus pies, de sus manos, que transmitía seguridad, credibilidad, un color de piel tostado, a la diferencia de Richard Nixon, que sus piernas transmiten mucha inseguridad. En ese momento se comentó que él estaba operado de la rodilla, hacía que se limpiara con un pañuelo la transpiración, con un color claro, un gris claro que se perdió en el fondo del blanco y negro de la escenografía, ¿no? Y todo esto hizo en el lenguaje verbal y no verbal perder credibilidad y perder el poder de la imagen. El resultado de esto fue de que después de este debate televisivo, Richard Nixon perdiera las elecciones, por eso esta fotografía y este debate se utiliza mucho en el marketing para demostrar el poder de la imagen. Y yo para terminar, y dejarlos con mi colega Luis, que está allí muy atento, un poco yo siempre utilizo esta frase, identifica a los que trabajamos, ¿no? En una institución, sea pública o privada, y dice así: si cada uno de los servidores del Estado se dedicase en su cargo a honrarlo y respetarlo, sin creerse más de lo que es o menos de lo que puede ser, la nación podrá sentirse satisfecha porque sus intereses estarán asegurados. Muchísimas, muchísimas gracias por la escucha, gracias por participar. Hablaba de lo que es el atuendo, de la imagen que uno tiene que transmitir. Le agradezco los conceptos hacia mi persona, pero he llegado a una circunstancia en mi vida que ya me encasillan netamente con el traje, el saco y la corbata. Tal es así que cuando formo fila en un supermercado o cualquier centro de compras y me encuentro en bermudas o en ropa sport, la gente me dice, no lo hubiera conocido, doctor, porque yo tengo la imagen y la tengo aquí a usted vestido de traje, camisa y corbata. Pero bueno, eso es así. Muy interesante, Estela, tu aporte respecto a la imagen que debemos proyectar nosotros como funcionarios. Y ni siquiera quiero utilizar el término funcionario, sino el de servidor judicial. Nosotros quienes prestamos un servicio en una institución del Estado, no estamos prestando servicios a una empresa familiar. Es decir, aquí nuestro verdadero patrón es aquel que día a día con la compra mínima que hace
paga un impuesto y que ese impuesto finalmente se convierta en nuestro salario mensual. Y qué importante es hablar de imagen personal y la imagen institucional que proyecta un funcionario, un agente fiscal, un defensor, un juez de primero, de segundo grado, y ya ni de qué hablar también de un juez de la Corte Suprema de Justicia. Tengo la satisfacción de llevar 25 años en esta función en distintas jerarquías. Ingresé como secretario, luego ascendí a jefe y hace un poco más de 10 años que estoy como director de protocolo de la Corte Suprema de Justicia. Trabajo que me permitió desempeñarme en varias, varias etapas de la historia reciente de nuestro país, de acontecimientos políticos, y que me ha convertido también en una suerte de observador de demasiadas. Pero vamos a centrarnos en lo que nos hace al tema de la imagen. Y días previos tuvimos una conversación con Estela, con Rosita y con la doctora Gladys, y le di más o menos cuál es el enfoque que yo le quiero dar a esta intervención. Y cuál es importante es la imagen personal, la que acompaña eh, con ese contacto visual que tenemos con la persona que se nos para enfrente. Y se ha convertido en una dificultad para nosotros mismos también aquí, porque nosotros como Corte Suprema de Justicia o Poder Judicial no tenemos regulado cuál es el atuendo que debe llevar o cuál es la etiqueta que debe llevar un juez o una jueza el día que va a prestar su juramento. Sencillamente hay una acordada que debe ser de los años 70 en donde habla de que el profesional abogado debe vestir con recato y decencia, pero no hace mayor análisis a qué se refiere con recato, decencia. Y tenemos situaciones en donde encontramos que viene un agente fiscal para prestar juramento y viene realmente recién salido de un salón de bellezas. Es decir, viene con un peinado muy elaborado, se mandó a hacer una ropa exclusivamente para esa ceremonia de juramento. Pero el problema no radica ahí. Resulta que puede haber un agente fiscal que presta servicio en una función en donde obviamente el volumen de trabajo es distinto, la consideración social es distinta que un agente fiscal o un juez o un defensor que preste servicio en una localidad lejana a kilómetros de Asunción. Entonces, cuando tenemos dos personas contrastadas, ¿verdad?, de distintos círculos o distintos ámbitos de trabajo, eso es muy notorio. Y creo que no es saludable. Creo que el caso del uso de la toga o una indumentaria similar vendría en cierta forma a corregir, si quiere llamar, esa desigualdad. Hay una percepción errada de tomar de cuáles serían los colores de moda de esa temporada en que se realiza el juramento. Entonces uno ve en un auditorio repartidos 3, 4 o 5 mujeres con el mismo color de traje que se mandaron a hacer para esa ceremonia. Entonces, también estas cuestiones tenemos que hablarlo y gracias a este intercambio de opiniones que tuve con estas colegas, estamos trabajando ya en una reglamentación para, eh, a través de una resolución de la Corte, se pueda establecer que la ceremonia de juramento, ya desde del profesional abogado, cuando va a jurar ante la Corte Suprema de Justicia, o cualquier designado que tenga que prestar juramento ante la Corte Suprema de Justicia, deban hacerlo con una vestimenta o con un vestuario con ciertos parámetros. Azul marino, negro, gris oscuro, evitar colores muy llamativos o estampados muy llamativos quizás. Y bueno, vamos a trabajar en eso y estoy seguro que vamos a poder aportar algo
para transmitir una imagen más de sobriedad y de seriedad sobre todo. Doctora Gladys, quedo a su disposición. Hice esta pequeña introducción. Sí, quería saber puntualmente respecto a la vestimenta, ya que usted habló de este tema, si esta presentación referida a magistrados y funcionarios también se aplica, digamos, a agentes que conforman el Poder Judicial, vamos, la presentación para qué ocasión específicamente, los lugares de trabajo por un lado y en las presentaciones que se realizan en las juras de magistrados y funcionarios, digamos, cuál es el protocolo de ceremonial que se sigue en el país de ustedes, en el Paraguay, La en cuestión la aquí es Suprema muy Corte. sencilla. Sí, es muy sencilla. Los defensores, agentes fiscales y jueces de primera y segunda instancia son designados por la Corte Suprema de Justicia. Al finalizar esa sesión plenaria en la cual ellos fueron designados, se establece una fecha en la cual tienen que prestar el juramento de ley. Es sencillamente, ellos son convocados para una hora, se hace una pequeña ceremonia en donde el presidente hace un preguntado, es decir, señores A, B, C y D, juran ustedes ante Dios y la patria o prometen formalmente desempeñar el cargo para lo que fueron designados de conformidad a la Constitución y las leyes de la República, levantan el brazo, prestan juramento, se hace una lectura del acta, se firma el acta y termina la ceremonia en sí. No hay mayores complicaciones en ese sentido. Ahora bien, respecto a los funcionarios, si nosotros tenemos alguna reglamentación con respecto a uniformes, sí lo tenemos. La reglamentación establece que el pantalón debe ser azul marino o la falda azul marina y la camisa blanca o en colores claros. No se permite el uso de color muy llamativo. Y una cuestión que se relajó bastante con el tema de la pandemia, porque cuando todo esto era muy confuso, había un inconveniente del traje que uno no lo podía lavar a diario para evitar que sea un vehículo de contagio. Entonces se ha liberado de que los funcionarios puedan venir, como decimos nosotros, con ropa de calle o de particular al trabajo. Y ahí generó otra vez un inconveniente porque se convertía, uno ya no sabía quién era funcionario y quién no lo era. Porque ya con la falta del uniforme y con que no todo el mundo quiere portar su credencial que lo identifica como funcionario, eso dificultó, pero ya se ha subsanado esa parte. Ahora, perdón, con relación a todo lo que está relacionado con la salud de los integrantes del Poder Judicial de Paraguay, ¿cómo lo manejan o cómo a nivel, por supuesto, de imagen, digamos, qué nos puede contar respecto a cómo están manejando desde un tiempo a esta parte o desde el momento que usted está a cargo de ceremonial? Bueno, dentro de las cosas que le había dicho, doctora, que podríamos abordar, porque lo que voy a mencionar también es que si bien, y esto no lo dije al inicio, que la buena o mala imagen o buena o mala reputación de un poder judicial por lo general se mide por la calidad de sus sentencias, por los procesos bien llevados, como le había anticipado en conversaciones anteriores, cuando una persona que tenga cierto grado de poder o cierto grado de influencia dentro del ámbito pueda ser juzgado como cualquier otro hijo de vecino. Aquí leí que había dicho la doctora Lazari que hay una credibilidad del 79% de manera negativa hacia el Poder Judicial en la Argentina. Y nosotros en Paraguay no estamos ajenos a esa misma realidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros desde Paraguay, desde la Dirección de Protocolo de la Corte Suprema de Justicia, para en cierta forma, con nuestro trabajo,
coadyuvar al mejoramiento de nuestra imagen. Lo voy a ir mencionando. Hicimos los actos del Poder Judicial en primer término, respetando los requerimientos sanitarios correspondientes. Ya lo que tanto se ha hablado en este tiempo del distanciamiento entre personas, el lavado de manos, el lavado y desinfección de manos para los actos. No se ha permitido ya el ingreso de parientes o allegados a las personas que van a prestar juramento a los actos por esa razón, para no generar aglomeraciones. Se han suspendido todos los gastos, aquellos que son considerados superfluos. Ya no existen el envío, al menos con dinero pagado por la institución, de corona de flores, de arreglos florales. Se han suspendido los gastos en decoración y aquellos ostentosos catering, aquellos brindis que teníamos nosotros finalizado un acto inaugural o alguna reunión, se han reducido al mínimo. Hoy los actos del Poder Judicial, creo que si uno tiene suerte, le ofrecerán una botella de agua a lo sumo, y si hay acaso alguna comida es porque lo han hecho, pero ya con la cooperación de la Asociación de Magistrados Judiciales o el aporte particular que hacen cada uno de los magistrados o las autoridades en donde se realiza la actividad. Ya no es dinero que sale de los fondos públicos. Otra de las formas que nosotros quisimos también ayudar al mejoramiento de la imagen institucional es haciendo actos con una proyección de sustentabilidad. Reciclar, evitar el uso de plásticos, hacer los eventos con la luz del día, toda vez que el infernal calor que suele hacer en Paraguay lo pueda permitir, o lo hacemos bien a la mañana como a las 8, o tratar de llevarlo ya a últimas horas de la tarde con la luz solar para evitar el uso de energía eléctrica. También sumamos a esto de que los nuevos edificios del Poder Judicial ya responden a otros criterios arquitectónicos. Seguimos hablando de la imagen, una imagen que proyecta el Poder Judicial cuando encara una nueva hora de una nueva sede. Es decir, yo tengo un retorno, no sé si es conmigo, bueno, es decir que los obreros que van a ser contratados para esa obra tienen que ser de la zona. Los funcionarios que lleguen a prestar servicio, porque estamos hablando de localidades que están lejos de Asunción, tienen que ser preferentemente funcionarios que residan en ese departamento o en esa ciudad, porque a esto se le ha incorporado también ahora el concurso público de oposición de méritos y aptitudes. Eso también trajo a democratizar la manera de que uno podría ingresar como funcionario al Poder Judicial. Entonces tratamos de dar oportunidad a todos y que aquel que logre ingresar sea por méritos propios y en menor medida, y digo en menor medida porque todavía no lo vamos a erradicar de nuestra cultura, no estén prestando servicio gracias a favores políticos o presiones de alguna índole. Creo que vamos por buen camino. Los nuevos edificios del Poder Judicial se han convertido en centros comunitarios. Se están convirtiendo en un espacio en donde la comunidad se puede encontrar a compartir una caminata alrededor de la manzana de ese Palacio de Justicia. Puede convertirse en un espacio en donde los hijos de los vecinos de ese edificio puedan utilizar el parque infantil allí, y también eso hace que se genere un sentido de pertenencia. Es decir, este edificio del Poder Judicial me pertenece a mí porque este es el sitio en donde mis hijos juegan. Puede también
convertirse en un centro de formación, porque ya los nuevos edificios están dotando de auditorios que se van a convertir en centros culturales, se están convirtiendo en bibliotecas y no necesariamente son textos u obras jurídicas las que tienen allí, sino también tienen obras de interés general. Ahora pregunto, doctor, si usted nos puede ilustrar cómo es la labor de coordinación de todas las actividades relacionadas con las audiencias, las reuniones, las firmas de convenio respecto a la imagen, este aspecto en el cual se pone énfasis, ¿qué nos puede contar respecto a los detalles del tema? Gracias por preguntar eso. Yo quiero rescatar una cuestión que me toca vivir particularmente. Y esto lo puedo decir con mucho orgullo, que nuestra dependencia, la Dirección de Protocolo de la Corte Suprema de Justicia, en el espectro de la institución pública, tiene pero muy buena consideración. Es decir, a nosotros nos produce un orgullo tremendo cuando dicen, caramba, da gusto venir aquí al Poder Judicial porque lo tienen todo organizado, desde la confirmación de la audiencia, desde que nos pregunten quiénes van a integrar nuestra comitiva, cuál es el vehículo que nos va a traer, cómo se llama el conductor y cuál es el número de placa de ese vehículo para que nos faciliten estacionar. Tribunales, si uno quiere venir aquí al Palacio de Justicia de Paraguay, y si alguno de ustedes alguna vez viene, contacta conmigo y le voy a enseñar lo que es esta monstruosidad. En horas pico de trabajo no se puede estacionar más que a 5 cuadras a la redonda. Entonces, ahí es donde nosotros marcamos la diferencia. Ser empáticos, ponernos en lugar de esa persona que va a venir aquí, porque uno ingresa aquí y tiene que hacer por lo menos 4 preguntas para saber a dónde llegar. Sin embargo, si la doctora Gladys te dice que a las 8 de su audiencia, yo voy a disponer de una funcionaria que la esté esperando al descender de su vehículo, que la acompaña hasta un ascensor que no es de uso público, que tiene un uso restringido, y que usted para las 8:57 pueda estar sentada en la sala de espera para ser recibido por alguno de los ministros o el presidente de la Corte. Nosotros no solamente no nos limitamos en el tema de convenios, y esto es importante porque algunos de los que están aquí, si ya no lo hizo, le va a tocar en algún momento. Un funcionario de ceremonial, como dijo también Estela, debe ser reconocido por su riqueza en vocabulario, en su riqueza a la hora de redactar un texto, una carta de invitación, una tarjeta de invitación, y debemos seguir poniéndoselo nosotros a las reglas ortográficas. No es lo mismo S que C, y tampoco es lo mismo con o sin H. Y esas son las exquisiteces que marcan la diferencia respecto a otros servidores. Entonces, si vamos a hacer la firma de un convenio y me traen a mí el convenio que va a firmar mi presidente y la otra contraparte, yo no puedo limitarme a decir, a mí me trajeron esto. Y resulta ser que cuando se tiene que entregar ese convenio, uno empieza a leerlo y detecta que hay una serie de falta de concordancia. Era lo que estamos acostumbrados a hacer, a un copiar y pegar. No cambiamos el nombre de la autoridad que había sido destituida hace, hace una semana, sin embargo su nombre permanece allí. Están mal escritos los apellidos, los cargos o la distribución misma de las firmas que hace también a ceremonial. ¿Cuál de las firmas va al centro, cuál va al costado, cuál va al otro costado, quién va arriba, quién va abajo? Entonces, todas esas cuestiones que hacen a la estética y al fondo del texto de un convenio también deben cuidarse. Y luego está, ahí vamos otra vez a imagen, ¿no? La correcta ubicación de las personas que van a firmar ese convenio. Porque eso va a tener publicidad, se va a publicar al día siguiente, o no al día siguiente, en minutos más, en la página web del Ministerio, en nuestra página web del Poder Judicial, y habla muy poco habla poco bien de nosotros, si es que uno puede empezar a
detectar errores en una fotografía. Una funcionaria mal arreglada que al momento de hacer firmar el convenio, la cabellera se le viene encima. Entonces eso, la siguiente ocasión, sabrán que tienen que tener el pelo recogido. ¿Cuál es la foto que van a enseñar, verdad? Con la carpeta diciendo, bueno, este es el convenio que firmamos y ahí debajo una semblanza de lo que eso significó. Justamente como usted acaba de mencionar, con relación a la foto, que es lo que queda en la imagen, ¿ustedes asesoran, digamos, hacen un asesoramiento adecuado del vestuario para cada ocasión? ¿O cómo es la organización respecto a esto que tenga que ver con el vestuario de las personas que van a rubricar ese contrato, ese convenio, o están presentes en esta audiencia? Ya. Bien, tenemos la suerte de que nuestros ministros de la Corte ya fueron jueces tiempo atrás. Es decir, ellos ya tienen bien asumido cuál es la indumentaria que deben usar a diario. Siempre estuvieron acostumbrados a usar traje y corbata, ¿no? Existen ocasiones en donde la etiqueta es requerida en la invitación al evento al que vamos a asistir, y donde dice caballeros traje oscuro, y eso ya marca la pauta de que se va a hacer un evento bien formal. Ahora bien, si es que vamos a recibir nosotros personas de otras instituciones, como que uno ya tiene eso incorporado y lo dice, caramba, yo voy a estar en una sala en donde va a estar el presidente de la Corte o van a estar otros ministros de la Corte. Lo menos que puedo hacer es irme con una chaqueta, aunque prescinda de la corbata. En algunos casos, sí nos llaman a consultar si hay una etiqueta requerida, y en otros casos nos han tocado firma de convenios con telefónicas celulares por trámites de oficios electrónicos, y sin embargo ahí uno ve ya cuál es la percepción que tiene el ejecutivo de la empresa privada, que si bien no viene impecablemente trajeado, puede traer unos pantalones tipo sport de esos chinos que le llaman, y una chaqueta, y no necesariamente vengan con corbata, pero sí lo tienen asumido de que ellos van a un sitio en donde debe primar el respeto hacia la institución. Bien. Respecto a otro tema puntual que nos gustaría que nos cuente, es cuando concurren a una actividad fuera de los tribunales. Digamos, cómo es el comportamiento respecto al horario, respecto a la información que se tiene de los datos de un determinado lugar o país, o de la institución que se va a visitar, cómo lo realizan desde ceremonial y protocolo. Bien amplia la pregunta, voy a concentrarme primero en cómo lo hacemos aquí en Paraguay. Generalmente las actividades a las que concurre un presidente de la Corte son limitadas en la mayoría de los casos. Si todos sabemos que tuvimos un freno de mano de casi año y medio, en donde ya no hubo recepciones en las distintas embajadas celebrando sus fiestas patrias, ya no hubo conciertos, ya no hubo actividades académicas presenciales, entonces no había encuentros presenciales de magistrados del Mercosur o de Iberoamérica. Todo se concentró dentro de lo que es la virtualidad. De a poco se va recuperando. Y respondiendo a tu pregunta, doctora, es que nosotros también tratamos de colectar toda la información posible que pueda resultar de interés para nuestros superiores. Si vamos a ir a una ciudad que se llama Misiones, voy a utilizar el mismo nombre de la provincia en donde está mi querida Rosita. Entonces, vamos a una ciudad que se llama San Juan, por lo menos una información de en qué año se fundó, quién es su intendente, quién es el gobernador de ese departamento, quiénes son las autoridades principales de ese departamento,
y quienes pueden resultar una personalidad de proyección histórica cultural. Yo debo saber como paraguayo que en San Juan Bautista, Misiones, en Paraguay, nació uno de los más grandes guitarristas universales, es Agustín Pío Barrio Mangoré, que curiosamente su resto como el más grande guitarrista clásico que dio el Paraguay están enterrados en un cementerio en El Salvador. Todas esas informaciones nosotros debemos proveer a nuestras autoridades antes de emprender el viaje. Y ya está por demás también hablar de la elección del hotel en donde va a alojarse, la distancia, la dificultad que puede generar llegar hasta allí y también nosotros como ceremonial de la Corte Suprema de Justicia nos anticipamos de por lo menos 24 horas de la llegada de nuestro jefe para prever que cualquier contingencia pueda ser subsanada. Ahora bien, vamos al extranjero. Esa también es el mismo sistema, solamente que mucho más ampliado, porque ahí ya hablamos de la compra de billetes de avión, la clase, si es que el presidente se va a unir a la causa de la reducción de gasto o va a decir, no señores, esto es un viaje de 12 horas, no pienso sentarme en un asiento de turista y por lo tanto, de ser necesario, voy a pagar yo la diferencia de un asiento en clase ejecutiva. Contactamos con nuestras embajadas en el exterior informando de la visita de esa autoridad que va a cumplir esta agenda invitada por esta autoridad o por esta institución, de modo que ellos también tengan un conocimiento y puedan eventualmente asistirnos si ocurriese alguna circunstancia que amerite la intervención de nuestros diplomáticos en el extranjero. Y allí también enterarnos un poco de lo que es la cultura de ese país, cuál es el plato estrella. Yo creo que los que están aquí sabrán que alguna vez escucharon hablar de la sopa paraguaya o el chipaguazú. Quienes tienen amigos paraguayos han de saber algo de eso. O sea, interiorizarme cuál es el plato estrella de ese país y decirle a mi anfitrión, me hablaron tan bien de tal plato que me gustaría probar. Eso le da la pauta así, bueno, caramba, este señor se informó bien antes de visitarnos y tomó en serio nuestra invitación. Ya le ponemos al tanto de cuál es el sistema judicial que se maneja ahí. Entonces, si uno va con un cuaderno como este y dice, me llamó la atención de que ustedes aquí tienen un sistema judicial basado en este principio. Eso habla demasiado bien de nosotros. Le pregunto respecto a esto que usted habló de viajes al exterior, digamos, cuando realizan algún tipo de, digamos, salidas del país. Sé que usted ha viajado por el mundo y nos puede contar qué le ha llamado la atención o le ha impactado más respecto a la organización del ceremonial o cosas que puedan darnos una idea de cómo se manejan en otros países con relación al Paraguay e inclusive con relación a lo que la técnica Lázari estuvo comentando. Digamos, si hay coincidencias, hay algunas cosas que nos unen. Bueno, yo debo considerarme una persona en extremo afortunada, porque en mi vida me hubiese imaginado hacer la cantidad de viajes que hice a lo largo de estos 25 años. En lo personal, lo digo con orgullo, yo vengo de una familia de clase media trabajadora y me siento realmente un bendecido al tener la oportunidad de conocer lugares que uno ni se imagina que existen. ¿Y qué he notado en todo esto? De que tenemos un denominador común, la sonrisa. La sonrisa puede llegar a ser un arma poderosa, es es un detalle que a nosotros nos desarma cuando estamos un poco tensos. He notado también de que
que uno debe interiorizarse de la cultura del país al que va a visitar, porque ni los gestos de la mano ni los gestos del rostro pueden ser interpretados de la misma forma en la Argentina, en Paraguay, y se puede interpretar de manera distinta en Qatar, en Dubái, en la India, en Corea o en Taiwán. Es conveniente eso, conocer la cultura, en lo posible no tocar a las personas. Nosotros tenemos por costumbre de decir a una persona, contame qué significa esto, y lo tocamos el hombro o hacemos un movimiento de mano, y eso es una invasión al espacio íntimo de una persona. La pandemia le vino muy bien a las mujeres porque se habrán sacado cada besuqueiro de encima a quienes ya no lo toleraban. Entonces, como que ya no nos acercábamos a las personas para besar, y todo lo hacemos a distancia. Que también me enseñó esto de que en algunas cuestiones nosotros los occidentales somos en extremo complicados. Somos del uso en extremo del saco y de la corbata, cuando yo he visto colegas de ceremonial de otros países que actuaban con la misma eficiencia y la misma eficacia, pulcramente vestidos, pero sin necesidad de llevar chaqueta ni de llevar corbata, más que su sola presencia, su voluntad de servicio y la calidad de su trabajo marcaban la diferencia. Ahora, una pregunta que por ahí es muy puntual respecto a cómo se concientiza de esa necesidad de la imagen y trabajar desde adentro hacia afuera, digamos, no solamente para la institución, sino también cuando salimos del país, digamos, qué es efectivamente lo que ustedes tienen organizado con relación a eso, el tiempo de antelación con el que se preparan, las comunicaciones previas para poder llegar a ese país con todo este bagaje de conocimiento que usted nos está comentando. ¿Cómo es la organización? Bueno, hoy es todo tan sencillo. O sea, vamos 15 años atrás, cuando uno tenía que redactar una nota, imprimirla, enviarla por fax, llamar de vuelta a ver si es que ese fax se recibió correctamente o si es que recibíamos el mensaje del reporte del fax que le decía el fax receptor no cuenta con papel, y teníamos que llamar a decir que carguen papel, que estamos queriendo enviar un fax para oficializar un pedido o hacer o enviar un escrito. Hoy tenemos nosotros el mundo en este maldito y bendito aparato. O sea, yo puedo generar la nota comunicando que mi presidente va a ir a, a España dentro de 15 días, firmarla digitalmente, convertir eso a un documento en PDF, lo envío directamente al WhatsApp, puedo anticiparle al WhatsApp de la persona y puedo copiar al correo institucional de la persona que lo va a recibir allí. Hoy es todo tan fácil, pero también es todo tan inmediato. Hoy hay mucho peligro, y uso la palabra peligro entre comillas, porque cada persona que tiene un celular en la mano se ha convertido en una especie de reportero, se ha convertido en una especie de cronista, y basta que suba un corto video en donde uno puede apreciar una situación embarazosa. Eso se viraliza, como se dice, y uno tiene sus 15 minutos de fama, por efímera que sea, puede causar un daño tremendo. ¿Cómo trabajamos nosotros con eso? Tratamos de llevarlo de manera conjunta con la Dirección de Comunicación de la Corte. Es decir, si vamos a un sitio, en ese sitio existe una causa emblemática que concita el interés de la comunidad o de ciertos sectores, decirle ya al presidente o al ministro que asista, es muy probable que le pregunten sobre este juicio
y les quiero decir que el juicio se encuentra en este estado procesal. Entonces, el presidente o un ministro ya va con conocimiento de causa y puede hablar con más propiedad que dar una sencilla respuesta como la que muchas veces estamos acostumbrados a decir, me voy a interiorizar del tema y luego voy a dar mi opinión.